Buenas tardes, compañeras, compañeros. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy quisiera centrarme en un tema muy interesante que viene a ser la negociación. Entonces, dentro de lo que es la negociación, tenemos una situación muy interesante porque es una cuestión que nosotros básicamente conocemos, pero normalmente no le damos la debida importancia. Entonces, estamos hablando de negociar grandes temas, negociar situaciones importantes, negociar, por ejemplo, eh, un puesto importante. Puede ser negociar la venta de algo bastante valioso o hacer un negocio a gran escala a nivel empresarial, que es el deseo mío en particular que ustedes se manejen. Entonces, estamos en eso. Un ratito. Estoy deseando que se actualice. Bueno, la negociación. Un ratito voy a dejar de compartir para que se pueda actualizar el material que estoy queriendo compartir con ustedes. Mientras tanto, comparto mi saludo con todos los compañeros que están en línea. Entonces, estoy muy contento de estar con ustedes. Bueno, ahí estamos. Vamos a hablar de lo que es la negociación. Estos temas ustedes me van a explicar con sus palabras en el examen. Yo no les voy a pedir una definición así taxativa, pero sí una explicación. Entonces, hablamos de negociación, que en otros términos significa persuasión. O sea, necesitamos convencer a la otra parte a los objetivos que nosotros estamos deseando llegar. Entonces, ese es el proceso. Imagínense que estamos con deseos de lograr el cierre de un negocio importante. Entonces, sutilmente debemos manejar la situación para que podamos convencer a la otra parte de que acepte nuestras ideas. Entonces, tenemos la siguiente cuestión. Debemos de persuadir, debemos de convencer a la otra parte sin imponer nuestra autoridad, sin decir que nosotros somos lo que mandamos o nosotros no necesitamos o ese tipo de argumentos autoritarios. Entonces, sutilmente tenemos que convencer a la otra parte de que está haciendo un buen negocio con nosotros. ¿Cómo se enfoca la negociación? Empezamos con los intereses comunes y los intereses conflictivos. Entonces, en una negociación, cuando nosotros estamos planteando algo, por supuesto que nosotros vamos a plantear lo que a nosotros nos interesa, pero tenemos que estar muy atentos para atender qué es lo que la otra persona sí necesita. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer de que lo que estamos negociando sea un puesto muy importante. Esto les va, espero que sea del agrado de ustedes. Entonces, por supuesto que nosotros queremos estar en el mejor lugar, deseamos tener el mejor salario y todas las comodidades posibles. Ese es nuestro interés para que podamos entender con facilidad. Y la empresa que nos desearía contratar o nos necesita, entonces tenemos que demostrar que en verdad vamos a ser muy útiles a esa empresa, que vamos a resolver varias situaciones, varios problemas, pero va a haber puntos que nosotros no vamos a poder resolver porque o no conocemos
o sobrepasa nuestro nivel o nuestra capacidad. Entonces hay siempre cuestiones que en una negociación no llenan todas las expectativas. Y eso nosotros tenemos que saber muy bien. Una orientación clave en una negociación es lo siguiente. Ustedes pueden entender que en la idiosincrasia paraguaya, el paraguayo duda mucho del que habla mucho. Entonces, la posición siempre debe ser escuchar más que hablar. Escuchar para saber qué piensa la otra parte. No querer acaparar toda la conversación con, con muchas expresiones. Sabemos que sabemos hablar, valga la redundancia, pero tenemos que dosificar lo que vamos a decir y decir solamente las palabras claves. ¿Y cuál sería la palabra clave? Entonces, ustedes necesitan de lo que yo les ofrezco. Encima, tienen la garantía de que no les voy a fallar. Entonces, son palabras claves. ¿Comprenden? Entonces, ¿cuál es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros en términos prácticos? Nosotros tenemos que entender que lo que queremos es demostrar algo casi imposible. Numéricamente hablando, queremos demostrar de que 2 más 2 son 5, no 4. Ellos pensarán que es 4, pero nosotros debemos decir que es 5 y demostrar que 5 es lo que vale. ¿Comprenden? Entonces, ahí es donde vale todo. Y eso es lo que vamos a ir analizando. Vamos al siguiente punto. Las dimensiones. Entonces, tenemos 3 aspectos que tenemos que manejar muy bien. Las habilidades del relacionamiento, o sea, el comportamiento que vamos a tener. El comportamiento comienza con una cuestión muy particular. Atiendan bien. Una de las tácticas que se utiliza en una negociación para demostrar quién es el que manda, y esta es una receta para ustedes cuando ustedes sean los jefes de un lugar. Entonces, si alguien quiere hablar con ustedes o le necesita a ustedes, háganle esperar 1 hora. Háganle esperar 1 hora. Eso es para demostrarles quién es el que manda. Y si la persona que le necesita a ustedes no aguanta eso y se va corriendo, bueno, que se joda. Esa es la realidad de lo que es el mundo de los negocios. ¿Comprenden? Entonces, el comportamiento. Y esa persona que esperó 1 hora no se debe enojar por esperar. Entonces, no debe cambiar ese temple, esa alegría, esa conducta agradable. ¿Comprenden? ¿Por qué le pedimos a ustedes que sonrían? Porque ustedes tienen que vender eso. Ustedes tienen que vender su presentación. Tienen que vender su profesionalismo. Las tecnologías de la negociación, las técnicas, y eso vamos a aprender hoy, y por supuesto el negocio. Entonces, antes de entrar en la situación de lo que va a ser el que acepte o no acepte el negocio, entonces tenemos que manejar 2 cuestiones. La flexibilidad que tenemos que demostrar. Entonces eso debe lograr captar la simpatía de la otra parte. Por ejemplo, nos dice, usted va a trabajar tiempo completo para la empresa, pero con muchísimo gusto. Comprende, una respuesta así sabrosa, una respuesta extraordinaria. Comprende. Entonces, nos pregunta, ¿usted no tiene alguna empresa o algún conocido o alguien que sea de nuestra competencia? Entonces, por supuesto que por más que tengamos 1000, no vamos a contar esto, ¿verdad? Después está la cuestión del momento. ¿Por qué quiere participar de esta organización? Y entonces ustedes hablan de la empresa como una oportunidad para crecer. Pero ¿qué es lo que se debe demostrar? Lo que se debe demostrar, si lo que estamos hablando de una negociación de un cargo, lo que se debe mostrar es el interés por esa organización. Entonces, ese interés
es muy importante. Otro aspecto muy importante es la parte historial, si sabemos un poco de cómo es. Entonces mencionamos así brevemente, porque el tiempo es oro, recuerden eso. Y para ganar la confianza de la contraparte, vamos a decirlo así, entonces lo que se debe es demostrar mucha seguridad. Por eso les pido a ustedes, cuando estén hablando, que no titubeen, que hablen fuerte, que demuestren esa seguridad. Eso ustedes tienen que demostrar como profesionales que son. La imagen personal, por supuesto que no puedes irte con un peinado estrafalario, no puedes irte, por ejemplo, con piercing o tratar de ser lo más discreto posible en cuanto a la apariencia personal, que eso es muy importante, ¿verdad? Un detalle que quiero abordar con el permiso de las damas es lo siguiente. Por ejemplo, si ustedes van a participar en una entrevista seria y se van con una minifalda o con un escote muy pronunciado, que puede ser interesante para otro momento, en esta ocasión, una ocasión seria, una ocasión profesional, presentarse así es una grave falta de respeto. Y ojalá que se recuerden siempre de mis palabras. Entonces, insinuarse, por ejemplo, es una falta grave de respeto. La gente que busca novia tiene que buscar en otro momento, y los que buscan novio también no es el momento, porque estamos hablando de negocios. Otro punto muy importante, que es el manejo del tiempo. El tiempo en que se va a hablar debe ser corto, debe ser rápido. No podemos dar muchas vueltas, no podemos hablar de temas perdidos por mucho tiempo, porque el tiempo vale oro. Imagínense que una persona muy ocupada le va a tener máximo 5 minutos, y ese 5 minutos se tiene que hacer todo el proceso. Ahora vamos a un aspecto de lo que tenemos que analizar. Los pecados capitales, le decimos así porque son los defectos o los detalles que se nos está escapando. Entonces, tenemos que analizar las etapas, nuestro comportamiento y definir los objetivos. Entonces, ¿cómo comenzamos la negociación? Entonces, el aspecto de cómo comenzamos. Entonces, hay una sugerencia que es muy interesante, que viene a ser el rompehielo, que significa comenzar con una suave broma. Una suave broma sería, por ejemplo, qué agradable el ambiente aquí, una cosa así, ¿verdad? O si ustedes quieren hacer un halago, el halago es un tema bastante peligroso. Vamos a suponer de que yo voy a hacer un halago a una persona y le digo a la señora María, qué lindo tu peinado. Hasta ahí estamos bien, porque es un halago. Ahora sí le digo, qué lindo tu peinado. Y mira tu maquillaje. Ah, mira por tus pestañas. Y mira tu ropa, qué lindo te queda. Entonces ya le estoy ridiculizando. A lo mejor demasiado le quiero cepillar, demasiado le quiero convencer, pero estoy metiendo la pata hasta el fondo. ¿Comprenden? Entonces el elogio debe ser estrictamente dosificado, para que se den cuenta que no se hacen las cosas por hacer. Todo tiene un sentido y un porqué. Otro aspecto muy importante. Cuando escuchamos a la otra parte, tenemos que atender cuando se refiere, por ejemplo, a cuánto quieren pagar, hasta cuánto se animan a invertir. Entonces, a ella tenemos que hacer la evaluación si conviene o no conviene. Entonces, y ese es el impacto financiero. ¿Va a convenirnos hacer la negociación o no va a convenir? ¿Es interesante para nosotros o va a ser una pérdida de tiempo? Entonces, ese es un aspecto que tenemos que detectar de lo que la otra parte está diciendo. Por eso que tenemos que atender muy bien
para escuchar y saber específicamente qué es lo que la otra persona está queriendo hacer o pagar. Una orientación muy importante dentro de todo esto es colocarse en el lugar del otro. Entonces, nosotros para que podamos entender el contexto, tenemos que hacer lo que se llama la empatía, que significa ubicarnos en la posición de la gente que está necesitando de lo que nosotros queremos dar. Entonces, un detalle muy importante aquí es respetar lo que la otra parte está queriendo. Y, por ejemplo, evitar el uso de trucos. ¿El truco qué significa? Cuando, por ejemplo, se dan cuenta de que hay una falla, de que hay un error o falta algo, entonces nos dicen, pero acá no nos gusta tal cosa. Entonces tenemos que nosotros aceptar de que falta algo. Vamos a imaginarnos de que estamos hablando siempre en ese campo de la contratación y nos dice, pero nosotros tenemos un programa que es con Excel y usted no maneja Excel, no veo acá que maneje Excel, por ejemplo, ese es el planteamiento. Entonces tenemos que decirle que efectivamente nosotros que no manejamos ese tema, pero que estamos dispuestos, por supuesto, a aprender y a cumplir esa parte que la empresa necesita, ¿comprenden? Si se tratase de la negociación de un producto, entonces dice, pero este producto tiene este defecto. Entonces tenemos que aceptar si realmente existe el defecto, ¿comprenden? No querer tapar las cosas y con eso ganar la desconfianza. Las etapas de una negociación es la preparación, que es una preparación que se hace antes de ir junto a la persona que vamos a hablar, la apertura y, por supuesto, la exploración, que sería escuchar lo que la otra parte está necesitando. Dentro de lo que es la presentación, muchas veces no conviene hacer la presentación, simplemente necesitamos mostrar lo que queremos, por ejemplo, una foto, una revista, un currículum, o si es un artículo que queremos vender, entonces le pasamos el artículo para que mire y ahí vamos clarificando las dudas. En el caso del currículum, usted tiene que saber lo que dice su currículum, porque si usted no sabe lo que pusieron ahí, se pueden ver en figurillas y se puede detectar de que están mintiendo. Y eso es un delito incluso. La preparación, vamos avanzando, porque esto ya hemos prácticamente hablado. Acá lo que se debe en la preparación ver también el plan de contingencia, hasta dónde aguantamos, hasta dónde podemos negociar. Eso tenemos que saber. Y vamos al momento mismo de la entrevista, que es lo que le llamamos nosotros apertura. Entonces el clima debe ser agradable. Esa presentación donde pedimos esa sonrisa al saludar, ese debe ser un clima agradable. Ustedes no sé si se fueron a algún lugar donde alguien les atiende con una cara larga y eso ya tenemos hasta vergüenza y nos sentimos cohibidos para hablar con esa clase de personas. Y muchas veces la persona que nos atiende tiene ese aspecto. Entonces, nosotros tenemos que tratar de romper esa circunstancia de alguna manera con un detalle, que puede ser, por ejemplo, si tiene la foto de su familia, y esa es su familia, una pregunta, ¿verdad? Y ahí podemos romper el hielo. Y sí, estos son mis hijos, lo que sea, qué lindo, hasta ahí. Ahí nomás, nada de abusar. Ya saben eso. Arreglón seguido, definir el propósito. Entonces, le visito por esta cuestión bien puntual. Entonces, una situación que ya hemos conversado es el tema de la agenda. El motivo por el cual nos vamos es un tema específico, que es cerrar un negocio o una negociación. Entonces, se debe ir directo al grano. No querer hablar de política, ni que va a llover, ni que hace calor. Ese no es nuestro tema, no es nuestro problema. Entonces, directo a lo que queramos. Entonces, vamos al siguiente punto, que viene a ser descubrir qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que les motiva.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar y tratar de entender los intereses en común. Ellos necesitan un empleado capacitado y nosotros somos empleados capacitados que podemos trabajar y queremos trabajar. Estamos coincidiendo. Ellos quieren tal producto y nosotros queremos vender ese producto. Entonces coincidimos en eso. Y vamos avanzando. Entonces están las cuestiones. ¿Qué les preocupa a ellos y qué nos preocupa a nosotros? Y así vamos coincidiendo con los intereses. Entonces, la cuestión está en el siguiente punto. Vamos a suponer que nos plantean, en el caso de lo que sería un trabajo, un salario muy corto, o sea, muy pequeño, que nos llena nuestras expectativas. Entonces le podemos decir de que estaríamos interesados en trabajar en la empresa más adelante cuando los salarios o los puestos sean más interesantes. Entonces se posterga una negociación cuando no nos conviene. ¿Comprenden? Por ejemplo, cuando queremos vender algo y nos piden mucha rebaja, entonces no nos conviene rebajar demasiado y pedimos un tiempo. Entonces hablamos de un término de 90 días. Y ese es un tiempo muy interesante porque ya pasan muchas cosas en 90 días. Entonces, estamos en otro aspecto. Por ejemplo, ¿qué circunstancias estamos de acuerdo? ¿En qué coincidimos y en qué no coincidimos? Eso tenemos que tratar de resaltar eso. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo? Y resaltar siempre la parte que a nosotros nos conviene, ¿verdad? Entonces tenemos que determinar las necesidades mutuas y plantear nosotros las soluciones. Por ejemplo, vamos a suponer que ellos necesitan un contador y nosotros somos contadores. Entonces le decimos, bueno, yo voy a hacer el trabajo de contador, pero también voy a hacer el trabajo de auditor. Voy a hacer un control porque estoy capacitado y especializado también en auditoría. También puedo hacer un presupuesto. También puedo hacer un trabajo, la parte tributaria. Entonces, son muchas cosas que tenemos que agregar a lo que ellos están queriendo para que se pueda justificar el dinero que nosotros estamos pidiendo. Porque nosotros tenemos que tratar de cerrar este negocio con mucho beneficio para nosotros. Y si somos flojos aquí, entonces vamos a tener un pequeño ingreso que no nos sirve a nosotros y tampoco vamos a tener las ganas para dedicarnos a un trabajo como vale la pena. Entonces, ahí está la cuestión que se debe tener en cuenta en esta historia. Entonces, nosotros tenemos que tratar de cerrar bien, llevar una buena ganancia de esta negociación. Vamos a otro aspecto que se refiere a la clarificación, cuando estamos ya tipo redondeando como para cerrar la negociación. Entonces, tenemos que recordar las objeciones, que ellos objetan algunos aspectos que no estamos llenando. Y tenemos que ver cómo se puede superar esos impases. Tenemos que analizar la cuestión, observar atentamente si estamos convenciendo con nuestra presentación o no. Si no nos conviene o no estamos convenciendo, entonces tenemos que pedir otro momento, no tenemos otra salida. O salir totalmente de esa situación, porque no hemos logrado lo que estábamos pretendiendo. Y también, de otra manera, se ayuda a decidir. Entonces, ¿cómo se ayuda a decidir a una persona? Si lo que queremos es vender algo, entonces le decimos, ya está, te dejamos. Entonces forzamos esa decisión. No nos dice sí, entonces significa que sigue dudando. Entonces le decimos, en el caso de un puesto, le decimos, bueno, ¿y cuándo empezamos? Y no nos dice cuándo. O sea, todavía no le estamos convenciendo. ¿Entiendes? Entonces,
no llenamos todavía esa expectativa que están teniendo. Entonces, procuramos forzar la decisión, pero no llegamos. Y al final, ahí podemos agregar otras ventajas más. Entonces, por ejemplo, en términos de plazos, costos y condiciones. Si el salario ya no se puede mejorar, entonces podemos, por ejemplo, pedir, bueno, ustedes me pueden dar de comer aquí. Bueno, entonces la comida sabemos que es una ganancia más para nosotros. Combustible o vivienda es otro costo que nosotros tenemos que cubrir para desplazarnos. Y si logramos esas cosas, entonces estamos sacando el salario prácticamente libre, ¿comprenden? Entonces, con estos costos adicionales, muchas veces los patrones no se fijan que significa un gasto importante para ellos. Pero como ellos no quieren pagar mucho salario, aceptan. Entonces, esto es lo que se negocia. En el caso de que, por ejemplo, estemos hablando de un lote de grande de mercaderías, podemos decirle, bueno, ustedes retiran de nuestra fábrica de Asunción. No, tiene que traer acá. Bueno, perfecto, traemos acá nuestro camión, pero ustedes nos ayudan a bajar. Entonces, el transportar tiene su costo, el bajar tiene su costo, ¿comprenden? Entonces, cada paso del proceso tiene un precio y todo lo que nosotros podamos lograr evitar gastar es una ganancia. Entonces, nos pide, por ejemplo, pagar la propaganda. Entonces, aceptamos hacer la propaganda nosotros, pero ellos ponen el personal o ellos ponen los insumos. Entonces, siempre tenemos que mezclar la negociación. Tenemos que dar uno y pedir algo a cambio, ¿comprenden? Entonces, no es solamente dar todo. Y dentro de lo que viene a ser las negociaciones, tenemos lo que son los impases. Entonces, por ejemplo, el mal humor de la persona que nos recibe mal, nos agrede la persona. La empresa de usted es una empresa desconocida. Ustedes están en una facultad MAO, una cosa así. Entonces, ustedes no son de la Nacional, por ejemplo. Hay gente que nos quiere tratar así. Entonces, esas cuestiones nosotros tenemos que saber digerir. Imagínense que dentro de un ámbito de negociación tenemos que estar preparados para digerir sapos y encima simular que es sabroso. O sea, esto funciona de esta manera. Estas agresiones nosotros no tenemos que tomar de manera personal. Tenemos que aprovechar esa agresión para sacar una ventaja a nuestro favor. Entonces, cambiar un conflicto que nos plantea, porque lo que buscan siempre es que reaccionemos. Entonces, en vez de que reaccionemos nosotros, entonces tenemos que sacar una ventaja. Por ejemplo, nos dice de una manera despectiva, pero ¿qué vas a hacer vos si no entendés nada? Entonces, tal vez no entienda ahora, pero tengo toda la predisposición de aprender y conocer lo que ustedes me permitan hacer. ¿Comprenden? Entonces, dentro del proceso de las concesiones, ¿se recuerdan que queríamos cerrar el negocio y no nos aceptaron cuando dijimos, te dejo la mercadería? ¿O cuándo comienzo a trabajar con ustedes? Y nos dijeron sí. Entonces ahí vamos a hacer el tema de la concesión. Y acá surge una cuestión que me preocupa bastante porque tenemos que manejar muy bien. Atiendan bien. Vamos a suponer que estamos hablando de mercaderías y nosotros tenemos un precio o una bonificación. Entonces, nos piden más ventaja. De hecho, que nos piden más ventaja. La recomendación es que no concedamos demasiado. También no concedamos muy rápido. ¿Comprenden? Porque lo que se debe demostrar aquí es lo siguiente, y esto tienen que atender muy bien. Lo que nosotros queremos es hacer un negocio. No estamos desesperados por hacer el negocio. Tenemos que
hacer entender que no estamos desesperados, incluso que tenemos otras propuestas u otras ofertas. Eso es grosero mencionar, pero tenemos que dar a entender que así nos sentimos. ¿Comprenden? Entonces, si nos dicen, bueno, ¿cuánto quiere ganar? Y le decimos nosotros, bueno, yo quiero ganar 7 millones de guaraníes. Y nos dice, no, muy caro, muy caro. Y entonces automáticamente le dijimos, bueno, dame 3. Imagínense, de 7 bajar a 3, prácticamente nos estamos regalando. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, si 7 no puede, con 6,5 más el combustible, podría ya ser 6,5. No, es muy caro, nos dice. Bueno, póngame el almuerzo y quedamos en 6 millones. ¿Comprenden? Entonces, nosotros con el almuerzo y el combustible ya incluso ganamos mucho más de lo que íbamos a tener en efectivo. Pero 6 millones es buenísimo dinero. Nosotros estamos dispuestos a ganar hasta 3 millones de guaraníes. Pero no vamos a decir eso de entrada. Entonces, vamos a bajar de a poquito de manera a que siempre el saldo en el que cerremos el negocio esté a nuestro favor para hacia arriba. ¿Comprenden? Si vamos a pelear los precios, entonces le decimos, bueno, te damos un bono de tanto, de 10% sobre el pago de la mitad al contado. Si pagas al contado la mitad de la mercadería, te doy 10%. Y si pagas a los 30 días, ya pagas todo, te doy otro 5% más. ¿Comprende? Entonces, ustedes entenderán que en un negocio de compra-venta, cuando efectivizamos la venta, ya prácticamente ganamos todo, ¿comprenden? Entonces, cuanto más rápido podamos efectivizar, es la ganancia total. Y somos los magos del negocio. Entonces, ahí existe la cuestión de concesión versus tiempo. Y por otro lado, quedar con una buena suma. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que lograr dentro de lo que viene a ser una negociación. Crear confianza se logra aceptando lo que está mal y siendo coherente. Entonces, que si vamos a mentir, que no descubran que estamos mintiendo. Entonces, tenemos que nosotros entender lo que queremos y convencer sobre lo que nosotros creemos. Esa es la cuestión. Entonces, generar la confianza dentro de un ambiente. Esa confianza se logra con lo que estamos planteando, no porque somos hermanos de fulano o pariente o lo que fuese. Esa es otra cuestión que no hay que ni siquiera mencionar, porque estamos hablando de otro tema. Entonces, no esconder el juego. Entonces, decir, bueno, nosotros tenemos un margen que hasta aquí llega. Si estamos hablando de salario, decimos, bueno, si yo tengo una familia, tengo mi tiempo, etcétera, y este es lo que yo necesito ganar, de lo contrario, no puedo asumir el compromiso. ¿Comprenden? Entonces, es así como se logra generar esa confianza en la negociación cuando demostramos que somos tipos sincerotes. Por supuesto que no vamos a mostrar todas las cartas. Otro aspecto muy importante que hemos hablado. Escuchar es negociar. Recuerden eso. Escuchar es negociar. Entonces, escuchen y escuchen bien. Y también vamos a usar la psicología aquí. Vamos a usar la inteligencia de nuestra contraparte como arma a nuestro favor. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, le hacemos el planteamiento de lo que nosotros queremos y usamos una palabra clave que se llama lo siguiente. Si estamos hablando de un producto, le mostramos el producto y le hacemos creer de que el producto es bueno. Si estamos hablando de un puesto de trabajo y de nuestro trabajo en ese puesto, entonces le hacemos creer de que somos extremadamente buenos profesionales. Entonces usamos la palabra que es la siguiente. Como usted sabe, esa es la palabra, como usted sabe, yo soy un gran profesional y le voy a ser muy útil.
Palabra clave. Entonces, si hablamos de un producto, como usted sabe, el producto es muy bueno y le estamos dando el mejor precio. Eso nomás tenemos que decir. No hace falta hablar demasiado. ¿Comprenden? Entonces, este un poco es el mundo de la negociación. Hasta aquí va nuestro tema por el día de hoy y me gustaría, por favor, que opinen mis amigos, porque quiero escucharle un poco. ¿Eh? A ver qué dice Walter. Buenas noches, Walter. Te escuchamos, compañero. A ver, Walter no está por ahí. Eladio, buenas noches, Eladio, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor, ¿cómo estamos? Excelente, quería escuchar un poco tu comentario. ¿Qué te parece el tema que abordamos hoy? Para mí, profe, la parte que más me interesó fue la parte donde